Ok, gracias. Buenas tardes. Siguiendo con nuestro martes de divulgación científica, hoy día 10 de junio del 2025, el tema a tratar es complicaciones post-trasplante hepático en pacientes pediátricos en un hospital de tercer nivel, Lima, Perú, del 2016 al 2020. Tenemos como ponente invitada a la doctora Rosa Castro Johansson, es gastroenteróloga pediatra. La doctora Rosa Castro es pediatra con especialidad en gastroenterología pediátrica y cuenta con un máster en nutrición pediátrica. Desde el 2014 lidera el servicio de gastroenterología pediátrica de nuestro instituto, donde también integra el comité de trasplante hepático y el comité de fármaco terapéutico, además de ser tutora de residente de la especialidad. Con más de 10 años de experiencia clínica, ha desarrollado una sólida trayectoria en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades gastrointestinales, hepáticas y nutricionales en niños. Ha realizado pasantías internacionales en hepatología, trasplante y alergia alimentaria y es autora de diversas investigaciones. Como profesional de la salud, combina el rigor científico con una visión profundamente humana, centrada en brindar una atención integral y empática a sus pacientes pediátricos y sus familias. Doctora Rosa Castro, buenas tardes, bienvenida y puede continuar usted. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Un gusto estar con todos ustedes este martes de divulgación científica. Muy bien, el tema que me ha tocado exponer es complicaciones post-trasplante hepático en pacientes pediátricos en un hospital de tercer nivel de atención en Lima, Perú, en el periodo de 2016 al 2020. Este trabajo fue publicado en la revista de gastroenterología del Perú. Esta revista es una revista indexada, ¿no?, a nivel internacional. Muy bien, como introducción al tema, referirles que el trasplante hepático es el tratamiento de elección en pacientes pediátricos con falla hepática aguda o enfermedad hepática terminal. La indicación más frecuente de trasplante en niños es la atresia de vías biliares. Sin embargo, la morbimortalidad por complicaciones post-trasplante sigue siendo un problema importante que puede poner en riesgo la viabilidad del injerto trasplantado y la vida del paciente. El objetivo del presente estudio fue determinar las complicaciones durante el primer año post-trasplante hepático en pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja durante el periodo 2016 al 2010. Dentro de material y métodos, se trata de un estudio descriptivo de corte transversal. La población fue conformada por todos los pacientes trasplantados hasta ese momento, 16 pacientes atendidos en la institución durante dicho periodo. Se realizó la recolección, procesamiento y análisis de datos. Se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes. Se recolectaron tanto datos epidemiológicos, características de los pacientes, tanto previo al trasplante y complicaciones durante el primer año de post-trasplante. Se garantizó también la confidencialidad de los datos obtenidos y se contó con la aprobación del Comité de Ética de la institución. Acá tenemos los resultados y la discusión, las características epidemiológicas de nuestros pacientes. Resaltando aquí, la mayoría fueron pacientes menos de 1 año de edad. La mediana de peso fue de 7.4 kilos y la mayoría de los pacientes, 11 pacientes, el 68.8% de los pacientes presentaban algún grado de desnutrición. Dentro de las características previas
al trasplante, tenemos las características de Child. ¿Qué es el Child? La escala de Child mide la severidad de enfermedad hepática y se mide bajo estos parámetros: ascitis, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, que se mide a través del INR para ver la función hepática, y si tiene o no algún grado de encefalopatía. De acuerdo a los puntajes asignados a través de la escala CHAI, se puede ver la severidad de una enfermedad hepática a través de unos grados. El grado A, enfermedad bien compensada; grado B, compromiso funcional significativo; o grado C, enfermedad descompensada. En nuestro caso, 6 pacientes tenían Child A, 2 pacientes Child B y 8 pacientes, la mayoría, el 50%, Child C. Con respecto al PELT, ¿qué cosa es el PELT? Para los que no saben qué cosa es el PELT. El PELT señala la prioridad para recibir un trasplante hepático en menores de 12 años. La escala MEL se usa para mayores de 12 años, pero acá nos vamos a referir a menores de 12 años. Y es una puntuación de enfermedad hepática terminal, ¿no? Entonces, según esta escala, se señala la prioridad, ¿no? Para que uno pueda entrar a una lista de espera, por ejemplo, para recibir un trasplante hepático. Entonces, se ve la edad del paciente al momento de inclusión en el programa de trasplante, las bilirrubinas, cómo está la función del hígado, o sea, se ve la albúmina, el INR y, algo muy importante en los niños, el déficit de crecimiento. Y según eso, se calcula el PELT. La mediana del PELT fue de 23 en el caso de nuestros pacientes previamente al trasplante. Dentro de lo que son las indicaciones del trasplante, así como señala la literatura a nivel mundial, la atresia de vías biliares fue la indicación principal de trasplante hepático en nuestros niños, 62.5%, seguido del quiste colédoco, falla hepática aguda, hepatoblastoma, un síndrome hepatopulmonar y un hepatocarcinoma. También tenían complicaciones previas al trasplante. Eran pacientes con hepatopatía crónica, ¿no? Hipertensión portal, desnutrición, ascitis, varices esofágicas, peritonitis bacteriana espontánea, colangitis a repetición, encefalopatía hepática, síndrome hepatopulmonar, lagos biliares, prurito. Presentaron también algunos pacientes hemorragia digestiva, entre otros. En este periodo, todos los pacientes fueron trasplantados con donante vivo. Dentro de lo que son las complicaciones ya en el post-trasplante hepático, tenemos complicaciones postquirúrgicas debido a la cirugía, básicamente inmediatas o mediatas, complicaciones biliares, o sea, de la vía biliar, complicaciones vasculares, complicaciones infecciosas. Pueden haber también complicaciones debido al rechazo del injerto y complicaciones derivadas de la inmunosupresión. Recordemos que para evitar el rechazo tenemos que usar fármacos inmunosupresores. Básicamente lo que usamos en nuestro esquema son esquema con corticoides y inhibidores de la calcineurina como tacrolimus. En algunas ocasiones también usamos el basiliximab. Estas son las complicaciones que vimos en nuestros pacientes inmediatas en el post-trasplante hepático. En 3 pacientes observamos rechazo del injerto, 2 pacientes infección en el lecho quirúrgico, 2 pacientes colección intraabdominal, 2 pacientes sepsis, y posteriormente también vimos hemorragia, neumonía,
etc. También observamos complicaciones, algún tipo de complicación infecciosa en el 100% de nuestros pacientes. Recordemos que tenemos que dar un gran bolo de inmunosupresión al momento del trasplante. Entonces, los pacientes son muy susceptibles a tener procesos infecciosos, tanto bacterianos, virales, infecciones por hongos, también otro tipo de infecciones oportunistas, etc. También observamos complicaciones vasculares en el 31% de nuestros pacientes y en el mismo número complicaciones biliares. ¿Cuáles son los factores predisponentes de las complicaciones infecciosas? Enfermedad subyacente anterior, factores relacionados al procedimiento quirúrgico, obviamente la inmunosupresión, como había mencionado. Dentro de los factores para infecciones bacterianas, sobre todo en el postoperatorio inmediato, infección en el lecho quirúrgico, colección intraabdominal, sepsis, neumonía. Este es un diagrama circular de las complicaciones infecciosas por virus que presentaron nuestros pacientes. El 75% de nuestros pacientes presentaron infección por citomegalovirus, el 31% presentó infección por virus Epstein-Barr y el 43.8% algún tipo de infección bacteriana. También son importantes mencionar las complicaciones vasculares y las complicaciones biliares. Dentro de las complicaciones vasculares, a la cabeza tuvimos en el 25% de los casos trombosis en la vena porta y en un paciente estenosis en el 6.2% de los casos en una estenosis de la arteria hepática. Y dentro de las complicaciones biliares también tuvimos una fístula biliar y una estenosis de la vía biliar. A ver, vamos a ver, creo que se colgó un ratito la máquina. Es importante la detección de este tipo de complicaciones en forma rápida, porque el manejo debe ser oportuno. Bueno, estas son también otro tipo de complicaciones que observamos probablemente derivadas de la inmunosupresión, ¿no? Hipertensión arterial en el 50% de los pacientes, o algún tipo de alteración de la función renal en 31% de los pacientes, temblores o tremores, un paciente presentó convulsiones, hipomagnesemia también observamos en 50% de los pacientes, etc. Y otras complicaciones en el paciente post-trasplantado que observamos fue hipertransaminemia transitoria no especificada en el 43.8% de los pacientes, diarrea en el 25% de los pacientes, hemorragia digestiva 12.5%, aparición de varices esofágicas, varices gástricas y neutropenia febril. Dentro de lo que son las conclusiones y recomendaciones de este estudio, se encontraron que las principales complicaciones observadas durante el primer año post-trasplante hepático fueron las infecciosas. Citomegalovirus, 75%, infección bacteriana, 56.3%, e infección por Epstein-Barr, 31.3%. También se observaron complicaciones vasculares, como trombosis de la vena porta, 25%, y estenosis de la arteria hepática, 6.3%, así como complicaciones biliares como fístula biliar y estenosis de la vía biliar en 12.5% y bilioma en un paciente.
se recomienda realización de nuevos estudios prospectivos con seguimiento a largo plazo en los pacientes post-trasplantados hepáticos. Bueno, muchas gracias. Si hubiera alguna consulta o algún comentario. Muchas gracias, doctora. Por favor, si hay alguna consulta en el chat, nosotros no pasamos linda asistencia, doctor Francisco, porque registramos la permanencia y el ingreso a cada una de las sesiones del Zoom. Muy bien, no sé si hay alguna duda, hay alguna inquietud en el chat. Muchas gracias para nuestra ponente. Muchas gracias, doctora. No tenemos ninguna consulta, más bien voy a compartir por el chat el link para que puedan acceder al artículo y lo puedan descargar. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Gracias por acompañarnos el día de hoy y las felicitaciones también de los participantes por el tema muy interesante. Y esperamos, doctora, poder Gracias. contar con usted en otra oportunidad. Gracias. Sí, sí, claro. Solamente mencionar de que es importante, como ya había dicho, la atresia de vías biliares es la causa más frecuente de trasplante hepático, ¿no? Es importante la detección a tiempo de la atresia de vías biliares en los niños pequeños, ¿no? Menores de 2 meses, sobre todo, un lactante a término con ictericia que va más allá de las 2 semanas de vida, con orina colúrica y con heces hipocólicas, o sea, heces claras, debe ser derivado de inmediato eh, para estudio porque pudiera tener una atresia de vías biliares. Se le debe pedir exámenes de bilirrubinas eh, para ver si tiene bilirrubinas a predominio directo, porque se puede hacer una cirugía de Kasai, una cirugía en la cual evita o puede retrasar el trasplante y el pronóstico se puede mejorar, ¿no? Esto antes de los 2 meses de vida. Entonces, si podemos detectar a tiempo estos pacientes, el pronóstico sería mucho mejor. Tenemos diagnósticos tardíos, ¿no? De pacientes que ya vienen complicados y ya vienen con toda la sintomatología de cirrosis y no fueron detectados a tiempo, ¿no? Entonces, estos pacientes se tienen que, lamentablemente, pasan por complicaciones. Hemos tenido pacientes fallecidos, otros se trasplantan, sí, pero igual el trasplante tiene complicaciones. Entonces, es muy importante la prevención. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta. Justo el doctor Luis Orbegoso nos pregunta. Buenas tardes. ¿Entre el trasplante hepático y renal existe alguna diferencia entre la incidencia del rechazo del injerto? El trasplante renal tiene un poquito más incidencia de poder hacer rechazo, sí. El hígado es un órgano más, un poco más tolerante, por decir así, ¿no? Eh, o sea, no soy de nefrología, pero sé que hay que darle un poquito más de inmunosupresión cuando hay un trasplante renal. Inclusive previo al trasplante hay que darle una terapia de inducción, ¿no? Previo al trasplante renal. Es diferente el tratamiento. Sin embargo, las complicaciones eh, quirúrgicas de un trasplante hepático son mayores, ¿no? Porque es una cirugía más complicada, es una cirugía más compleja, a diferencia del trasplante renal. Pero hablando de inmunosupresión, es un poco menor la inmunosupresión en el trasplante hepático. Cuando hemos tenido, por ejemplo, el trasplante duplo,
que hicimos el año pasado, quiere decir un trasplante hepático renal, el que a una misma niña, el que lideró la inmunosupresión fue el riñón, ¿no? Sin embargo, las complicaciones más importantes que se tuvieron fueron las complicaciones por el hígado, ¿no? Porque es algo más complejo, ¿no?